Buenos días, tardes, noches, queridos televidentes. Un día más en La Butaca Perdida, edición especial de Sitges, día 2. Un día más compartiendo el dolor, un día más compartiendo el celuloide y la pasión por esta afición que nos lleva a extrañas salas oscuras donde lo que hacemos es ver películas. Vaya tristeza. Pero bueno, no todo puede ser como las antiguas películas sórdidas de los 60. Pero bueno, como hemos dicho, segundo día. 5 películas más han caído entre pecho y espalda. Aguantamos bien, todo perfecto, saludando a los críticos que conocemos de año en año, a la gente de las salas que siempre nos ayudan, a toda la red de voluntarios que se encargan de que pasemos un buen festival, no lo vamos a negar, subsanando los problemas que causa la organización, para un total que llevamos ya 10 películas que han caído entre pecho y espalda. Mañana he de reconocer que quedan solo unas poquitas, porque como es el día de la Zombie Walk, me tocará estar maquillando gran parte del día, solo quedan 2. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Todo sea con tal de sacar el zombie interior de la gente al exterior para que lo podamos aprovechar todos. Empecemos con el reparto del día de hoy. Primera película que ha caído entre pecho y espalda es Getaway, película de Nick Frost. La verdad, está bien, es una película que te hace un apaño, te permite pasar un domingo tarde, te narra el hecho de que una familia de ingleses merecen la muerte, o sea, como siempre, como toda película, todo el mundo merece la muerte, incluso en las películas infantiles, que van a una isla de Suecia perdida, donde en años atrás hubo un gran episodio, hubo una gran pandemia en la zona y esta isla se quedó bajo cuarentena. Tanto tiempo que la gente de la misma isla llegó a comerse unos a otros. Por lo tanto, digamos que da una anécdota bastante chunga con la que iniciar la película. Y nuestros ingleses han decidido ir allí a hacer turismo. ¿Qué puede salir mal cuando tienes una comunidad aislada, con odio hacia los ingleses, que son los que les pusieron la cuarentena, muy celosos de sus tradiciones y celosos de su privacidad, y no les gusta nada que vengan un grupito de inútiles a hacerse fotos y bañarse en el lago porque es guay y cool, por decirlo así? Esto, de hecho, tiene un toque a Midsommar por el tema del pueblo culto chungo, podríamos decirlo, que da muy mal rollo. Se ha hecho todo el pueblecito, las miradas, cómo se comportan, el aspecto comunitario da muy mal rollo. También podríamos decir que tiene un poco de las colinas tienen ojos y los 1000 maníacos, porque de hecho toda la película se construye a partir de la tensión ante el posible conflicto que se avecina entre la gente del pueblo y esos turistas. Es una tensión que se construye de forma muy buena, una especie dando un folk horror bastante interesante durante casi unos 70 minutos, donde te van presentando unos personajes muy bien creados, muy sólidos, que tú dices, guau, esto va a ser una explosión de sangre y gadillos. Y sí, la explosión de sangre y gadillos se produce con un giro de guión que ya hemos observado en otros géneros, en otras películas, por lo tanto sorprende menos, que nos lleva hacia la comedia y, por decirlo de alguna forma, las risas y el chiste fácil. O sea, no nos engañemos, película de Nick Frost, buena comedia, buenos diálogos, muy buena elección de banda sonora para el score, interesante. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en una película slasher lo normal es que empatizas o conectas con el bando que es el agredido. Entonces se construye la relación de el agresor lo tienes que despreciar, odiar. Bueno, pues nosotros porque somos unos perturbados y aplaudimos a Jason, aplaudimos a Michael Myers y le pedimos más, pero de normal, con gente normal, con todas sus letras, por decirlo así, los patitos en fila, estaríamos del lado de la víctima. Pero es que aquí no se puede llegar a generar esta conexión y es por lo que termina de fallar la película. O sea, está bien hecho todo, pero el pegamento no cuadra. O sea, ese giro de guión desplaza demasiado el eje, es demasiado abrupto para en el poco tiempo que queda llegar a crear esa empatía. Podríamos hablar de temas de neuronas espejo, bla, 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 pero es que al final no conectamos. ¿Qué le vamos a hacer? Aceptable, te lo pasas bien, lo aplaudes, pero se vuelve olvidable. Yo incluso ahora que recuerdo tiene un toquecito a los Funny Games que me gustó bastante, y una cosa que tiene mucho homenaje, mucho podríamos decir
un poco de ejercicio metacine honrando a muchas películas de terror con el uso de la cámara y la banda sonora, llevándote a un suspense y dices, mira, esto es como en Scream, mira, esto es como en Pesadilla en Elm Street, mira, esto es como en Jason. Y van jugando todo el rato con eso para decirte, sí, somos una película slasher, estamos ahí a tope. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como hemos dicho, aceptable. Buen domingo tarde, unas risas y ya está. No es la mejor película de este hombre ni de lejos. Como siguiente película hemos visto Apocalipsis Z, película basada en una saga de novelas que a mí me gustan mucho, que a su vez empezaron como un blog escrito por Manuel Loureiro, un abogado gallego, que nos narra el inicio de una plaga zombie. De hecho, aquí en la película se omite el origen, que son laboratorios en Rusia y cómo va expandiéndose por el mundo. No, aquí empezamos con hola, buenos días, la plaga ha empezado. De hecho, aprovechan el trasfondo del COVID-19 para hacer todos los paralelismos de sí, vamos a hacer un estado de excepción temporal, sí, vamos a hacer un toque de queda, sí, os vamos a recluir. Bueno, toda la civilización se ha ido al carajo. En sí, hace cambios para utilizar una cosa que tenemos más cercana y más moderna y los hace bien. O sea, esos cambios están bien llevados. También hay que decir que la novela tiene una estructura de diario y aquí no lo siguen. O sea, aquí se utiliza un diario, pero no con la misma intensidad. Es un poco como la adaptación de la novela de Drácula, que originalmente es un diario. Si no recuerdo mal, era el diario de Mina Harker y de su esposo, que los dos iban narrando la historia y a la hora de pasar película con Francis Ford Coppola te lo hacen fluido, porque si no, no funciona. Pues aquí hacen lo mismo. Película, podríamos decir que principalmente un solo actor, Francisco Ortiz, que lo hemos visto en la serie de García y en la película del Cid. Si no habéis visto la serie de García, muy interesante. A mí me gustó mucho, miniserie, en realidad. 6 episodios, si no recuerdo mal, bastante interesantes. Y bueno, la idea además es muy original. Bueno, volviendo a la película. Francisco Ortiz, hombre de mirada tan penetrante que si un día se queda sin balas podría matar con esos ojos, se echa la película a las espaldas y lo hace muy bien. Crea un personaje muy creíble, muy sólido, que consigue que empatices con él. Recordemos que en la película anterior esto no ha funcionado, pues aquí sí. Y dices, hostia, pobre hombre, que todo lo mal que lo ha pasado, ahora tiene la plaga, se queda aislado en su casa, intenta sobrevivir. Un poco para buscar un paralelismo tendríamos Omega Man, o su versión de Soy Leyenda, un hombre aislado en mitad de lo que podríamos decir los restos de la civilización. Pues toda la humanidad, eso de irse a sitios seguros, confiar en los militares, que sí, que de esta saldremos más fuertes y mejores, sí, un carajo. La gente no aprendió más que hacer pan la última vez, así que no creáis que cuando vengan los zombies vaya a funcionar. Continuando con esto, un detalle, y de hecho el detalle que más me ha gustado de la película, y es muy importante tenerlo en cuenta, es que no hay imbéciles. Esto lo vamos a repetir, no hay imbéciles. En todas las películas de zombies lo que ocurre siempre es que hay gente que hace tonterías, gente que entra en pánico, gente con crisis de ansiedad, gente con problemas, con adicciones, cualquier tontería. Aquí no. Aquí, de hecho, todo el mundo quiere vivir. Qué extraño encontrarlo esto en una película. Quiere vivir y quiere tener un mínimo de comodidad y de normalidad. ¿Se pueden cometer errores? Sí, como cualquiera de nosotros. Pero son errores, también hay casualidades, cosas accidentales, pero no hay deliberadamente ningún personaje ni acto estúpido, lo cual lo agradezco un montón, porque hace que la historia funcione y te la puedas creer. Dices, sí, esto es creíble, esto pasaría, esto sería así. Hay cosas relativamente raras, como por ejemplo la aparición de un barco lleno de rusos. Esto estaba en la novela. Ojo. Pero todo tiene más o menos su explicación. Llevando esto un poquito más allá, otra cosa que me gusta es no hay villanos, no hay doctores malignos con un láser en la luna. Aquí lo que puedes encontrarte son rivales, gente que también quiere sobrevivir y como quiere sobrevivir pueden empezar siendo los que en la cola del súper te quitan el pan o el papel higiénico, no nos engañemos, es bien de primera necesidad, o más adelante gente que dice estamos creando nuestro propio reducto y aquí o produces o te chutamos porque no podemos tener las tres.
y esto nos lleva a desenlaces curiosos. Hablando de lo importante de una película de zombies, que son los zombies, aquí podríamos hablar de que son infectados, al estilo 28 días después. O bueno, también en Soy Leyenda eran infectados. En Omega Man también. Estos infectados con un virus cercano a la rabia, de transmisión no aérea, es decir, solo fluidos, lo que produce es eso, agresividad, se vuelven rápidos como vamos, no ganan sentidos especiales, es decir, se les atrofian un poco, porque si no el protagonista moriría a los 5 minutos, comportamiento de masa y actividad en colectivo, como todo buen comunista, que son los zombies ahí, un zombie, un voto. Bueno, no que son comunistas, un zombie, ningún voto. Alguien tenía que decirlo. En este caso, son una fuerza peligrosa, estilo Amanecer de los Muertos, la nueva. Importante, la nueva, no la antigua. En la antigua eran los clásicos azules que se movían lentos. O sea, como un día sin pan. Un detalle más, de todos los personajes, sobre todo... No, espera, no, vamos a seguir hablando de los zombies, que esto, joder, para pocas películas de zombies que tenemos este año. Un detalle adicional es que se ignora el concepto del hambre. Con esto quiere decir, son infectados seres orgánicos que tienen necesidades orgánicas. Al cabo de un tiempo se morirían de inanición y los tejidos dejarían de funcionar. Aquí eso no pasa, porque tranquilamente 3 semanas, un mes después, aproximadamente, los zombies siguen dándolo todo. ¿Podríamos decir que es un detalle que se ha ignorado? Sí, me da igual, absolutamente. La película funciona. No vamos a ponernos a contar ahora las calorías que ingerían diariamente. O sea, podemos decir que todos los zombies practicaban ayunos intermitentes, por decirlo de alguna manera. Y además no tienen resistencia especial, caen ante las balas, que es un primor. Aquí no se tiene que ir dando golpes en la cabeza para matarlos, aunque es, como siempre, recomendable y ecológico. No nos engañemos, las balas son caras. Además, vamos a hablar un poquito de los personajes después del protagonista. Todos los demás personajes secundarios que vamos a ver son bastante sólidos, son gente normal, con vida. O sea, desde la enfermera, creo que además en la novela era médico. Esto sí que podría ser un cambio. Tendría que repasarlo, es que la leí hace mucho tiempo. Podríamos decir también nuestro piloto de helicóptero de rescate ucraniano. Bueno, piloto de helicópteros antiincendios, si no recuerdo, Víctor Plichenko, el puto amo. O sea, un personaje en la novela es súper divertido y aquí es bastante interesante. No llega a ser tan cómico como pudo ser en la novela original, pero bueno, tampoco tenemos tanto tiempo para desarrollarlo. Película que es un poco larga, casi, si no recuerdo mal, era hora 50. Pero intensa, no se te hace larga, no aburre y te mantiene emocionado. Tiene un buen clímax al final, que coincide más o menos con la novela, y muy bien llevado. Yo os la recomiendo. De hecho, creo que puede ser uno de los peliculones de este año españoles. Muy bien. Estamos bastante sedientos porque hace mucho tiempo que nos hace algo como REC. Y no contemos las continuaciones, que no están a la altura. Al menos para mí no lo están. Continuemos con la tercera película, Los Hiperbóreos. Esta, vamos a ver, ¿cómo podríamos decirlo? No la recomiendo activamente porque es una película para muy cafeteros, es decir, es muy dura de ver, pero a mí me ha encantado y considero que es la mejor que he visto en el día de hoy. Y está muy bien, por varios motivos. Es una película que dura 60 minutos. Bien, ya sabemos lo que mucho me gustan las películas cortas y que van al tajo. Siguiente. Película de animación poco animada, podríamos decir. Es mucho cartón, mucha tela pintada, mucho stop motion, no, poco stop motion, mucha marioneta, uso de muñecos, movimientos ralentizados. De hecho, toda la película a nivel estructural me recuerda a una obra de teatro corta, de hecho de obras de microteatro, porque sobre todo la continuidad de una escena a otra es súper natural y fluida, es decir, la protagonista está caminando y pasa de un
sección del escenario a otro, por decirlo de una forma, donde ya todo está preparado, o ella misma lo va cambiando todo con su propio movimiento. Es decir, pone asientos, despliega telas, mueve marionetas. Está todo muy bien llevado. Esto que hemos dicho, pues, que es como una obra de teatro, todo estilo de animación de bajo presupuesto, muy bajo. Es una película de origen chileno, por cierto. ¿Y qué nos va a contar? Nos va a contar una historia surrealista que te peta la cabeza. Pero que te peta la cabeza no, que el cerebro te sale por las orejas como unas gachas muy poco hechas y se va corriendo alejándose de ti porque no soporta más tu presencia. Porque, vamos a empezar. La película, como la he resumido, es marionetas nazis en guerra espiritual. Y tú te quedas un ¿qué? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando, Oscar? ¿De qué va? Bueno, la película al principio nos vende la historia de que intentan recrear una película que fue secuestrada por el gobierno porque no se quería hablar de ella. Y entonces esta actriz, con sus pocos medios, intenta reconstruir la narración de la película, y para hacerlo pues utilizará todo lo que os estaba contando, todas estas técnicas. Es un detalle adicional: si el primer minuto de la película no os gusta, largaos, porque toda la película va a ser así. En el primer minuto de la película aprovechan para montar el primer escenario y entonces ves el tono y la esencia de la misma. Por lo tanto, ya sabes a qué te vas a encontrar. Porque a partir de ahí esto cuesta abajo, ¿eh? Como hemos dicho, se intenta recrear la esencia de la película. La esencia de la película perdida, que hablaba sobre un escritor, poeta que existió en Chile, Luis Serrano, si no recuerdo mal el nombre, que era muy pro-nazi. Cuando digo muy pro-nazi, defiende que Hitler no murió, que está viviendo en la Antártida y que está continuando su lucha espiritual por el bien del mundo. Un planazo de película. Entonces, lo que esta mujer tiene que descubrir, si esto es verdad, si esta historia existe, porque esta mujer, que en realidad está encarnándose a sí misma en la película, está involucrada porque en su vida real también es psicóloga. La actriz en la vida real también es psicóloga, por cierto, y entra en contacto con un cantante de heavy metal que dice que ese poeta que os he mencionado, Luis Serrano, que murió hace bastante tiempo, le susurra canciones para que vaya componiendo letras nuevas y pueda mantener esa guerra espiritual. Algo súper coherente. Y eso es lo que lleva a nuestra actriz, personaje, a investigar. A partir de aquí empezamos con, primero, una narración histórica bastante interesante de los hechos chilenos, bastante valiente porque reconoce su contacto, por decirlo así, con la herencia nazi. O sea, el hecho de que en Sudamérica nunca puedas preguntar lo que hizo los abuelos de la gente en la primavera del 42 ya os debería indicar bastantes cosas. Además, ahonda en el dolor y la pérdida que ha tenido esa nación de una forma bastante profunda pero corta. Recordemos que la película dura 60 minutos, así que esto en la narración son 5. O sea, no nos flipemos, ¿eh? No pensemos que esto es un alegato. Y a partir de ahí continúa contando esa historia, por esa investigación acerca de Luis Serrano, qué ha pasado, si eso es verdad, el contacto con el cantante heavy metal, y cada paso que tú dirías es hacia adelante, no, es en espiral, porque cada vez nos va llevando a un punto más surrealista y más loco de la narración, que empiezas a descubrir que hay verdaderamente detrás, como el contacto con la raza hiperbórea, que eran los arios originales venidos del espacio, con la piel más blanca que el nácar y con el tacto de los pétalos de rosa. Una locura. Es cada vez la narración más absurda y surrealista. Recordemos que estamos hablando con marionetas, ¿eh? O sea, incluso la protagonista muchas veces es una marioneta. De hecho, esto me recuerda mucho a la película de Dave Made a Maze. Muy buena película, si no la habéis visto. Continuando con esto, llega al paroxismo final, que casi parece un extracto de los cómics de Hellboy, donde salen científicos nazis liando la parda en reductos olvidados.
un locurón, como he dicho. No os la recomiendo, pero me encantaría que la vieseis, porque a mí me encanta y de hecho la voy a buscar como sea y si encuentro el DVD me lo voy a pillar, porque me parece una locura digna de ser vista muchas veces. Aplaudo al director y a la actriz, porque la actriz hace un trabajo inmenso durante toda la película, echándosela sobre sus hombros. Es cierto que es una película corta, pero oye, eso no es fácil. Como siguiente película, la cuarta ya, además las hicimos las 4 del tirón ahí sin ninguna pausa, he visto Bury Your Dead, Entierra tus muertos. Vamos a ver. En algún momento tenía que salirnos una película un tanto mediocre durante el día de hoy. Es esta. Es una película de factura brasileña, con un muy buen actor y bastante buen director, pero que falla el guión. Es una película que dura un poquito más de 2 horas, que se hace pesada. De lo que nos trata esta película es el hecho de que el mundo se acaba. Nos vamos todos a la mierda. Y nos vamos al carajo aparentemente bajo la influencia de leyendas Lovecraftianas. Para quien no lo sepa, el escritor de novelas Lovecraft montó un círculo de escritores que crearon lo que se llamaba el horror cósmico, donde la humanidad estaba sojuzgada por dioses extraterrenos, criaturas del centro de la Tierra, cultos innombrables y razas alienígenas que nos utilizaban. Bueno, una delicia de sitio para vivir. En este caso, parece que uno de los dioses exteriores ha decidido despertarse de su sueño eterno y arrasarnos. Y algo se acerca a la Tierra. Y todo el mundo sabe que la Tierra se acaba. Pero algunas personas siguen haciendo como si eso no pasara. Mantienen su vida, mantienen su trabajo, fichan cada día, cogen su cheque, se emborrachan cuando pueden y todos son felices. Y mantienen sus conversaciones con sus colegas porque ¿qué puedes hacer? ¿Te vas a coger un cohete y te vas a largar a otro lado? Os recuerdo que la amenaza es universal, no solo en el planeta. O sea, no es que nos estemos quedando sin recursos. Nuestro protagonista, de hecho, trabaja como, podríamos decir, recolector de cadáveres de carretera. Es decir, recoge animales muertos que han sido atropellados o se encuentran en las vías públicas para evitar que nadie tenga accidentes. Es un tío que tiene o espectro autista o un severo caso de síndrome de estrés postraumático, porque es el laconismo personificado. Todo le da igual, él solo hace su trabajo y se va a su casa. ¿Te estás muriendo tú en la carretera? ¿Eres un animal? No, pues ni te mira, ni te habla. Él sigue a su rollo, porque lo que tiene que hacer es fichar. A medida que avanza la película, este laconismo nos sirve para ir narrando más partes de la historia, el porqué, cómo se relaciona con su mejor amigo, por ejemplo, que es un cura excomulgado porque falló en un ritual de exorcismo. Bueno, falló, algo más que fallar. O su relación con su pareja, que da lugar a uno de los mejores diálogos, con la escena de ¿por qué me quieres? Dice, no, porque tienes un gran corazón. Dice, idiota, lo que tengo es cardiomegalia, me puedo morir en cualquier momento. O sea, me dio para bastante risa. Una chica que no se le ocurrió otra cosa que meterse a formar parte de un culto apocalíptico Lovecraftiano, que para quien no lo sepa, los cultos apocalípticos Lovecraftianos, a diferencia del culto satánico de toda la vida, es como lo mismo, pero sin drogas, sexo y rock and roll. Es decir, solo está la parte mala. Pero ella quiere alcanzar la trascendencia, descubrir cosas, bla, 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 bla. Y claro, el mozo en cuanto lo descubre lo que quiere sacarla ahí como sea. Y a partir de aquí tenemos la película. Película que está estructurada en 7 actos. Personalmente funcionan bien los 4 primeros, que te van narrando la historia, te van explicando cómo es el mundo, cómo la gente lo va aceptando, lo que está ocurriendo, te introducen el culto. Está interesante, no sé si está interesante, porque lo único que se dedican es a ir recitando nombres de las novelas de dioses de las novelas de Lovecraft constantemente, como Azathoth, Yog-Sothoth, Yug, Zeb, y es un hostias, por favor, un poco de originalidad. Incluso llegan a parafrasear segmentos de la novela de Lovecraft, como la frase asociada a Tulu tan famosa que no vamos a mencionar aquí, no sé a qué se despierte.
La historia es que a partir del cuarto acto la cosa descarrila. ¿Por qué? Porque yo creo que intenta abarcar mucho más de lo que puede. Y por eso la película se alarga y se hace pesada y se hace lenta y el ritmo se hunde. Y eso que el trabajo del actor es bueno, el ambiente es bueno, la cámara es buena, los planos, todo bueno. Pero empieza a tirar tantos hilos en tantas direcciones que ya no puede recogerlos y hace que la película se vuelva muy pesada. Y hacia el final ya se lanzan hilos en direcciones loquísimas que dices, no era necesario, tenías que haberte centrado. Hay momentos en que tienes que sacar la tijera y este era uno de ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Muy buena idea, buenos actores, en especial el protagonista, pero aquí el guión tenía que haber mejorado y darse una buena tijera, o el director mismo tenía que haber dado la tijera. Como última película, Mother's Embrace. A mí me ha gustado mucho. Y voy a reconocer que en este caso voy muy predispuesto. Es una película del director de Historia del Oculto, que es una película que me encantó hace unos cuantos años que la vi en el Festival de Sitges y considero que fue una pasada. ¿Qué tiene en especial la película? Por cierto, si no habéis visto Historia del Oculto, verla, y si podéis, los cortometrajes del mismo director que se llaman La Frecuencia Kirlian, que son canelita fina de animación. Muy buenos. Frecuencia Kirlian. De hecho, en YouTube los podéis encontrar todos menos el último. Puedo decir que creo que es porque no se llegó a emitir. Estaba anunciado, pero nunca se emitió. Continuando con esto, ¿de qué va la película? Tiene un toque a lo REC muy importante, porque es una historia de un grupo de bomberos que entran en una casa. Hasta aquí tenemos REC. Que se encuentran con cosas que no tendrían que encontrarse. Otra de REC. No hay zombies, por lo tanto, no es REC. ¿De qué va? Es un grupo de bomberos, muy buena gente y muy profesionales. Durante un episodio de tempestad enorme, pues les asignan para ir a chequear una especie de residencia de ancianos muy antigua para ver que está todo bien y porque han recibido un aviso de que podría hundirse el edificio. Van a chequearlo, ven que el edificio está hecho unos zorros y que se tiene que evacuar, pero encuentran un motivo, ocurren unas cosas por las cuales no pueden irse. Es una película de yayos dando muy mal rollo, de una película de cultos. ¿Os acordáis de que en la anterior han habido cultos Lovecraftianos? Aquí hay también una especie, vamos a decirlo, de culto Lovecraftiano, porque nunca se menciona Lovecraft ni nada relacionado. Muy interesante y muy bien hecho. Aquí el culto da mal rollo. Está muy bien representado. Los personajes son muy chungos. Y además van acompañados de una criatura de la que se va a ver muy poco, pero está todo muy bien planteado. Película interesante, no tan buena ni de lejos como Historia del Oculto, pero que recomiendo. ¿Por qué? Primero, culto bien llevado a cabo. No es fácil de ver. Historia interesante. En estos temas de terror, poco habitual. Siguiente, un final aceptable. Hostia, vamos a darnos con un canto en los dientes. Y que además insinúa más que muestra. Y con muchas referencias dentro de la misma película a cosas que van ocurriendo. Y un detalle. He dicho todo el rato la palabra culto, mal rollero, y que todo el rato os estoy predisponiendo para decir, claro, los malos, los hijos de puta. Yo os reto a que veáis la película y que me digáis en qué momento ese culto hace algo malo. Pero, como seres humanos que somos, tenemos ciertas fijaciones y prejuicios que nos hacen que sean los malos, y por eso la película va como va. No sé, a lo mejor estoy intentando invocar una criatura súper benigna y maravillosa. Nunca lo sabríamos. Bueno, con esto vamos a despedirnos ya por el día de hoy. Ha sido un día largo y duro y todavía quedan reseñas por escribir, que si no, para todos aquellos que no escucháis el podcast, pero en cambio necesitáis el soporte escrito, son más que necesarias. Recordar, ser buenos, ver mucho cine, portaos bien y sobre todo, si encontráis a alguien en la carretera accidentado, no hagáis como el hijo de puta de Buri Jordeat. Le echáis un cable, además, porque es obligatoriamente legal.